matan a sus propios angelitos, a los propios niños. Que yo creo que no hay nada más lindo en este mundo que ver la sonrisa de un niño. Aún la sonrisa de esos angelitos de Dios que están padeciendo de cáncer. Hace poco grabé el estudio sobre el milenio. Y estoy hablando que por fin en el milenio, nunca más miraremos a un niño sufriendo las horribles consecuencias de estas, ¿cómo se dice?, quimioterapia. Porque no hay cosa más linda que ver la sonrisa de un niño. ¿Qué clase de espíritu, qué clase de demonios están operando? ¿Qué clase de demonio se metió en este muchacho de Conérico? Que no solamente asesina a su madre, sino que se va fríamente a una escuela y cega la vida de 20 angelitos de Dios. No hay explicación. Nadie puede entender esto. Yo creo que no hubo una sola persona en Estados Unidos que no se nos derramara una lágrima, incluyendo nuestro presidente. ¿A qué clase de espíritu de violencia nos estamos enfrentando? ¿O es que estamos exactamente en el pecado de la generación de Sodoma? Pecado de violencia incontrolable. Y por supuesto hay voces aún de nuestro mandatario que salen a veces cínicamente hablando: ¿qué nos está pasando? ¿Cómo que qué nos está pasando? Si ellos mismos están también abriendo las puertas al pecado. En lugar de decir qué nos está pasando, deberían ellos de inclinarse, arrodillarse y pedir perdón públicamente a Dios y ordenar que se vuelva la oración a las escuelas, que se vuelva la Biblia a las escuelas. Pero en cambio, reclaman a Dios. Pero es prohibido que un niño ore en la escuela. Reclaman a Dios. Pero es prohibido que se ponga frente a la Corte Suprema de Justicia la tabla de los 10 mandamientos. Reclaman a Dios. Pero es prohibido que una maestra mencione a Jesús en la escuela. Cuando un pueblo le da la espalda a Dios, cuando un país le da la espalda a Dios, sobre todo si ese país fue fundado por padres cristianos, y cuando ese país, como ha sucedido con Europa, que fueron fundadores cristianos en su nueva sociedad, pero cuando Europa le dio la espalda a Dios, a la Biblia, miren la consecuencia de depravación que ha caído Europa. ¿Cuánto desearíamos volver a ver a nuestra gran nación norteamericana? ¿Cuánto desearíamos volverla a ver allá en los años 50? Cuando esta llegó a ser la nación más extraordinaria de la historia en producir misioneros. Eran miles de gringuitos y yendo por todo el mundo a predicar el evangelio. Posiblemente muchos de nosotros habíamos nacido, pero deberán de decirnos los ancianos de aquí de Estados Unidos en aquella época lo lindo que era, cómo se respetaba a Dios en las escuelas, cómo se respetaba la Biblia en las escuelas. Ahora vienen a reclamar y a decir: Dios, ¿dónde está Dios?
si hemos sacado a nuestro Señor de las escuelas? ¿Cómo queremos hablar de justicia si hemos quitado los 10 mandamientos de la Corte Suprema de Justicia? El resultado de ese espíritu incontrolable de violencia que estamos viendo, en especial en nuestra gran nación, es porque le hemos dado la espalda a Dios. Y en su lugar hemos exaltado a manipuladores, a farsantes, a falsos apóstoles como este señor, como estos señores, vividores del evangelio que blasfeman, manipulan. Ahí están las consecuencias que estamos viviendo. Por supuesto que todo esto se tenía que cumplir, es parte de la señal de la venida de Cristo Jesús, pero si lo podemos evitar nosotros como pueblo, como ciudad, sería bien, porque la gloria de Dios estaría con nosotros. Hay estados en Estados Unidos que son estados evangélicos, y que todavía, como 2 estados en este momento que acaban de declarar en desafío público, acaban de decir, uno de ellos, Oklahoma, acaba de declarar, todo el Senado estatal en su totalidad ha dicho: volveremos de nuevo con los 10 mandamientos y volveremos con Dios a las escuelas. Espíritu de violencia sin precedentes. Yo quiero ir finalizando por cuestión de mi garganta y porque salgamos temprano. Este año que estamos cerrando el día de mañana, un año terrible, un año donde miles de hermanos de Nueva York, de Nueva Jersey, todavía no tienen sus casitas, porque lo perdieron todo en esta catástrofe sin precedentes, histórica. Y aún así no abrimos los ojos. Los propios científicos le llamaron la tormenta perfecta. Cuando le preguntaron a ellos por qué le llamaban la tormenta perfecta, ellos dijeron: porque nunca en la historia de Estados Unidos había sucedido tal fenómeno. Y aún así no despertamos. Pero este año estamos cerrando, mañana, con la historia en el mundo más cruda, que demuestra que cosas horribles están pasando y están por venir peores. ¿Sabían ustedes que este año que se cierra mañana rompió el récord de la historia de más suicidios? Cada 40 segundos una persona se está suicidando. Se ha triplicado el suicidio. ¿Saben cuánto van a ser contabilizado el día de mañana? En el 2012, 1 millón de personas. Mañana, 1 millón de seres humanos estarán contabilizados que se quitaron la vida este año 2012. Hay de todo. Entre ellos, un pastor del Valle de Río Grande, Texas, donde yo vivo. Era un buen hombre, yo prediqué en su iglesia. Era un pastor pentecostal. Hasta que alguien vino y lo alborotó y se lo trajo aquí a Florida. Y lo hicieron apóstol. Y lo metieron a la apostasía. Y desataron el espíritu de codicia. Este pastor se suicidó, es uno de los que forma esa lista. ¿A qué clase de espíritu nos estamos enfrentando?
Espíritus de violencia sin precedentes, que solo nos deja una cosa a los evangélicos. Hoy más que nunca, más vale que nos depositemos total y absolutamente en las manos del Señor. Cada día que voy a dejar a mi niña a la escuela, cuando estoy en casa, siempre en la mañana, y eso solo quiero decir a ti, a los papás que están aquí, cada mañana que vayas a dejar a tu hijo, que te vas a ir para que tu niña o tu niño se vaya a la escuela, ora por ese niño, ora por esa niña, deposítalo en las manos del Señor, porque estamos viviendo un mundo peligroso. Cuando yo voy camino a la escuela, yo le digo a mi niña: ok, Miquela, llegó el momento de orar. Y ella me dijo: sí, papá. Y la deposito porque yo no sé qué va a pasar en la escuela. Pero la Biblia dice que el que esté en las manos del Señor, nadie lo arrebatará. Ante esta magnitud de peligrosidad que estamos viviendo, mis hermanos, necesitamos volver toda la familia al Señor. Necesitamos despojarnos de las maldiciones que nos están destruyendo nuestros hogares. Necesitamos despojarnos, liberarnos de esta maldición del texteo. Porque el texteo y la Facebook y el Twitter están destruyendo multitudes, millones de matrimonios y de familias, incluyendo nuestros miembros de las iglesias. Porque ahora los esposos están separados, no porque no se quieren, sino porque Facebook, sino porque el texteo los está separando. Porque cuando llegan a su casa, el esposo se sienta en la esquina del sofá y la esposa se sienta en otra esquina como zombie. Están asustados de los zombies y ellos mismos son zombies. ¿Por qué? Porque están así. Horas texteando. Nuestras empresas de trabajo están sufriendo, porque ni siquiera pueden regañar a los empleados porque lo amenazan de demandarlo porque está infringiendo la ley de libre expresión. Y está destruyendo nuestros hogares. Está separando nuestra familia. Hoy la mamá ya no platica con el esposo cómo le fue en el trabajo. Hoy el esposo ya no platica con su esposa cómo le fue en el trabajo. Porque todos son zombies en la casa. Los jovencitos en sus cuartos metidos hasta las narices. Si no están con los juegos electrónicos que tanta maldición y desgracia han traído a nuestra nación. ¿Están metidos en la Facebook o están metidos en el texteo? Van en las carreteras de rodaje y van texteando. Se acuestan con el teléfono en el oído y se despiertan con el teléfono en el oído. Discovery acaba de sacar un documental y acaba de descubrir por medio de su psicólogo que la adicción al texteo y todo son los mismos síntomas que produce la cocaína. Es una adicción. E igual que ustedes ayunan y lloran para que sus hijos sean liberados de la maldición de las drogas, de igual manera tienen que venir al púlpito y orar a Dios para que los libere de la maldición de este mal hábito. Porque inclusive estamos hasta pisoteando el templo. Porque ni siquiera para venir a la iglesia tenemos la decencia de apagar el teléfono. Sino que ahí están sentados en la banca y están como zombies respetando a Dios.